Falda con nesgas. Hola, soy Mimibundo. Hoy vamos a hablar de las faldas con nesgas. Las nesgas son piezas en forma de sector circular que insertamos en el patrón base de una falda recta para darle vuelo. Hay dos formas de trabajar las nesgas, integradas en el patrón, o como sectores circulares independientes. En ambos casos seguimos casi los mismos pasos, pero el reparto del vuelo cambia, y el resultado final también. En cualquier caso, estamos haciendo una transformación del patrón base de la falda recta. Y lo interesante es que el vuelo se puede calcular con facilidad si conocemos la altura de la nesga y su ángulo. Un sector circular es una porción de un círculo determinada por un ángulo central, formada por dos radios y un arco. Partimos del patrón base de la falda recta. Imaginemos que queremos colocar una nesga en la costura lateral, desde la línea de cadera hasta el bajo. Trazamos la nesga con el volumen deseado. El alto de la nesga, es decir, el radio del sector circular, será igual a la distancia entre la línea de cadera y la línea del bajo. A continuación marcamos dos piquetes de montaje en la costura lateral, que nos indican el inicio de la inserción. Del mismo modo que hemos trazado esta primera nesga, podemos anidar otras en la misma costura. En este ejemplo añadiremos otra desde la línea de rodilla. Y otra más a mitad de la distancia entre la rodilla y el bajo. El patrón de estas nesgas anidadas queda definido por sus radios y sus ángulos. Si decidimos integrarlas en el patrón, unimos cada nesga repartiendo mitad y mitad en las dos piezas principales que la albergan. En este caso, las nesgas pasan a formar parte del patrón principal. Si las dejamos separadas, es muy fácil identificar el incremento de vuelo, ya que el sector circular aparece como pieza independiente. En el caso de nesgas integradas, basta con trazar una línea vertical desde el piquete que indica la inserción para visualizar ese incremento. Y ahora, vamos al cálculo del vuelo. El incremento que aporta cada nesga en el bajo se obtiene a partir del arco del sector circular. Ese arco, que es el perímetro útil de la nesga, se calcula como 2π por el radio, multiplicado por el ángulo en grados, y todo dividido entre 360. Calculamos este valor para cada nesga y para cada nesga anidada. Después multiplicamos por el número total de nesgas que insertamos en la falda. Y por último sumamos el contorno de cadera del cliente más 1 centímetro, que es el margen habitual de la falda base a ese nivel. Si te parece mucha información, dale al pause, bébete un té, o llama a un amigo. Luego vuelves, verás que todo se hace llevadero. Y no te asustes por tan poco. Dale al like y suscríbete, si te gusta. En el post tienes los cálculos hechos paso a paso. Bye bye.